3 señales de que estás camino al infierno. Conocer estas verdades salvará tu alma. Primera señal, propiciación. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, se afirma: y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El término propiciación lleva la idea fundamental de apaciguamiento o satisfacción, específicamente en relación con Dios. En este contexto, significa que Jesucristo, a través de su muerte sacrificial, satisfizo las demandas justas de un Dios santo contra el pecado. Rechazar a Jesucristo y su expiación sacrificial es la máxima negación de la provisión de Dios para la salvación. Para comprender la gravedad de negar a Jesucristo, primero debemos entender el problema fundamental del pecado. El pecado es más que solo las acciones incorrectas que cometemos. Es una condición de rebelión contra Dios que afecta todas las partes de nuestro ser. Esta rebelión exige una respuesta de un Dios santo, cuya naturaleza es tal que no puede tolerar el pecado. La consecuencia del pecado es severa, una separación eterna de Dios que la Biblia describe como infierno. El infierno no es un concepto para ser tomado a la ligera, es el destino final para aquellos que rechazan la provisión de Dios para la salvación. Es un lugar de tormento inimaginable reservado para aquellos que han dado la espalda al amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, proporcionó un medio para escapar de este destino a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, satisfizo la ira de Dios que estaba justamente dirigida a nosotros. Este acto de propiciación es una profunda demostración del amor de Dios. Esto significa que cuando Dios mira a aquellos que han aceptado a Jesús, ya no ve sus pecados. En cambio, ve la perfecta justicia de Cristo. Esta es una misteriosa intercambio donde Jesús toma nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Este concepto es crucial para entender por qué negar a Jesús es tan peligroso. Cuando rechazas a Jesús, rechazas el único medio por el cual puedes reconciliarte con Dios. Renuncias a la cobertura de la justicia de Cristo y te expones al peso total y a la ira del juicio de Dios. Imagina estar ante un juez, culpable de innumerables crímenes, con pruebas abrumadoras en tu contra y sabiendo que mereces la pena más severa. De repente, alguien se presenta y ofrece tomar tu lugar, aceptar el castigo que mereces. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Rechazar esto es como rechazar la oferta de perdón y optar por enfrentar las consecuencias por tu cuenta. La seriedad de negar a Jesús se hace evidente cuando consideramos las implicaciones eternas. Sin Jesús no hay esperanza de redención. La puerta para la salvación permanece cerrada y la certeza del fuego del infierno acecha. Por eso, aceptar a Jesús como Señor y Salvador no es meramente una formalidad, sino una cuestión de consecuencia eterna. La importancia de la propiciación no puede ser subestimada. Un Dios santo tenía todo el derecho de consignar a pecadores malvados, impíos y culpables como tú y yo al fuego del infierno. Nuestros pecados nos separaron de Dios y su justicia exige que el pecado sea castigado. En Romanos, capítulo 3, verso 3, está escrito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros merece el infierno, porque hemos violado las leyes de Dios y no alcanzamos sus estándares. No obstante, las Escrituras revelan que el Dios de la Biblia es supremamente bondadoso con los pecadores culpables. Él envió a su Hijo unigénito, quien se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, se dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz no fue solo un acto de sacrificio, fue un acto de amor y misericordia divina, satisfaciendo la ira de Dios que justamente estaba dirigida hacia nosotros.
Cuando aceptas el regalo gratuito de la salvación, Dios ya no te ve como el pecador culpable e impío que eres. En su lugar, Él ve la vida perfecta de Jesucristo. Esta maravillosa transferencia significa que la justicia de Cristo se acredita a tu cuenta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo explica bellamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Señal número 2. Vivir en hipocresía. Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 28, afirma: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, exteriormente parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». En estos versículos, Jesús condena a los escribas y fariseos por su hipocresía. Tenían una apariencia exterior de piedad, pero eran interiormente corruptos. Esta advertencia es pertinente para nosotros hoy. Vivir en hipocresía es un pecado grave que Dios detesta. Es una forma de engaño que no solo engaña a otros, sino que también se burla de Dios. La hipocresía es un pecado serio porque implica engaño. Es vivir una vida doble, presentando una fachada al mundo mientras escondes tu verdadero yo. Este tipo de vida no solo es engañoso, sino también perjudicial para tu alma. Cuando vives en hipocresía, constantemente usas una máscara y con el tiempo puedes incluso engañarte a ti mismo. Dios ve más allá de nuestras acciones exteriores. Él mira el corazón. Vivir una vida doble puede engañar a otros, pero no puede engañar a Dios. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros motivos y nuestras verdaderas intenciones. Es por esto que vivir en hipocresía es tan peligroso. Lleva a una falsa sensación de seguridad. Puedes pensar que te estás saliendo con la tuya con tus pecados ocultos, pero en realidad solo estás acumulando juicio para ti mismo. Considera las implicaciones prácticas de vivir una vida de integridad frente a una vida de hipocresía. La integridad significa ser la misma persona en privado y en público. Significa vivir una vida de transparencia y honestidad, donde tus acciones se alinean con tus creencias profesadas. Este tipo de vida trae paz mental y una conciencia limpia. La hipocresía, por otro lado, lleva a un torbellino interior. Mantener las apariencias es agotador y frecuentemente lleva a la ansiedad y la culpa. Vives con el miedo constante de ser descubierto. Esta vida doble también puede perjudicar tus relaciones. Las personas eventualmente pueden ver a través de tu fachada, llevando a una ruptura de confianza y sentimientos heridos. Como cristiano, es crucial esforzarse por la autenticidad. Sí, todos pecamos y fallamos, pero hay una diferencia entre tropezar y vivir un estilo de vida de engaño. La clave es el arrepentimiento. Cuando pecamos, debemos ser rápidos en confesar y buscar el perdón de Dios. Esto mantiene nuestra relación con Dios saludable y nuestra conciencia limpia. Vivir en hipocresía también socava tu testimonio ante los demás. Las personas observan cómo vives y si ven una discrepancia entre tus palabras y acciones, serán menos propensas a tomar en serio tu fe. Tu vida debe ser un testimonio del poder transformador de Jesús. Cuando vives auténticamente, los demás pueden ver el cambio genuino que Cristo trae. La Biblia constantemente advierte contra vivir una vida doble. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Pablo describe a los hipócritas como aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Dios ve más allá de nuestras acciones exteriores. Él ve el corazón. Vivir una vida doble significa profesar fe públicamente mientras secretamente se entrega al pecado. Es fingir ser justo mientras se es injusto. Dios no será burlado. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 se dice: «No os engañéis, de Dios no se burla nadie. Lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El juicio de Dios es inevitable y vivir en hipocresía será expuesto finalmente. Considera el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Ellos fingieron dar todos los ingresos de la venta de sus tierras a los apóstoles, pero secretamente retuvieron parte del dinero. Su hipocresía fue expuesta por el Espíritu Santo y ambos cayeron muertos como resultado de su engaño. Esta historia sirve como un recordatorio claro de que el juicio de Dios sobre la hipocresía es severo. Como cristianos, debemos esforzarnos por la autenticidad en nuestra caminata con Dios. Sí, los cristianos pecan. Vemos innumerables instancias en la Biblia donde los creyentes tropiezan, pero la diferencia crucial es el arrepentimiento. Los verdaderos cristianos reconocen sus pecados, se arrepienten y buscan el perdón de Dios. Vivir en hipocresía, sin embargo, significa continuar en el pecado mientras se finge ser justo. Es un estilo de vida de engaño que Dios detesta. Vivir una vida honesta ante Dios y los hombres es esencial. Como alguien que viaja extensamente, me esfuerzo por vivir de una manera que cuando vuelva a casa no tenga vergüenza de mis acciones. Puedes engañarme a mí, a tu familia, a tu pastor, pero no puedes engañar a Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice: «Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos». Vivir una vida de integridad significa ser la misma persona en privado y en público. Significa confesar tus pecados y buscar la ayuda de Dios para superarlos. La hipocresía no solo perjudica tu relación con Dios, sino que también mina tu testimonio para los demás. Cuando vives una vida doble, manchas el nombre de Cristo e impides que otros vengan a la fe. Atendamos la advertencia en Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28. Esforcémonos por vivir vidas de integridad, libres de hipocresía. Rechaza vivir una vida doble. Sé honesto contigo mismo, con los demás y, lo más importante, con Dios. Busca la santidad y la autenticidad en tu caminar con Cristo. Recuerda, la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Busca su ayuda para vivir una vida que lo honre tanto interior como exteriormente. Señal 3. Seguir un falso evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo escribe: «Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Seguir un falso evangelio es un camino serio y peligroso que lleva a las personas lejos de la verdad de Cristo y hacia la separación eterna de Dios. Entender qué constituye un falso evangelio y por qué es peligroso es crucial para mantener una fe verdadera que lleva a la salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, o las buenas nuevas, es el mensaje de Jesucristo. Declara que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte. Al poner nuestra fe en Él, recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna. Este evangelio es un mensaje de gracia, el favor inmerecido de Dios. El núcleo del verdadero evangelio es que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo solamente. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 afirma: «Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Los falsos evangelios distorsionan o añaden al verdadero evangelio. Pueden tomar muchas formas, pero típicamente diluyen el mensaje de gracia o añaden esfuerzos humanos a la ecuación. Aquí hay algunos tipos comunes de falsos evangelios. Legalismo.
El legalismo es la creencia de que la adhesión a ciertas leyes o rituales es necesaria para la salvación. Este falso evangelio añade esfuerzo humano al evangelio de la gracia, implicando que el sacrificio de Cristo no fue suficiente por sí solo. El legalismo a menudo se manifiesta en una adherencia rígida a reglas y tradiciones religiosas, sugiriendo que estas prácticas pueden ganar el favor de Dios o garantizar la salvación. El legalismo es peligroso porque desvía el foco de lo que Cristo hizo a lo que debemos hacer nosotros. Sobrecarga a los creyentes con la tarea imposible de ganar su salvación, llevando a la extenuación espiritual y al desespero. Además, el legalismo distorsiona el carácter de Dios, retratándolo como un severo maestro de tareas en lugar de un padre amoroso que ofrece gracia libremente. Mina la alegría y la libertad encontradas en Cristo, reemplazándolas por una búsqueda interminable para alcanzar un estándar inalcanzable. La énfasis en el esfuerzo humano en el legalismo contradice el mensaje del Evangelio, que declara que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar. Al confiar en nuestras obras, negamos la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo, esencialmente diciendo que su muerte no fue suficiente para cubrir nuestros pecados. Universalismo. El universalismo es la creencia de que todas las personas serán salvadas independientemente de su fe en Cristo. Niega la necesidad de la fe personal en Jesús para la salvación y mina la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Este falso evangelio afirma que un Dios amoroso no condenaría a nadie al infierno, llevando en última instancia a la conclusión de que todos serán salvados al final. El universalismo es peligroso porque elimina la urgencia del mensaje del evangelio. Si todos son salvados independientemente de su respuesta a Cristo, entonces el evangelismo y el arrepentimiento personal se vuelven sin sentido. Esta creencia disminuye la importancia del sacrificio de Cristo, reduciéndolo a un mero gesto en lugar del acto esencial de redención para la humanidad. Además, el universalismo distorsiona el carácter de Dios al enfatizar su amor a expensas de su justicia y santidad. Aunque Dios es de hecho amoroso, también es justo y recto y no puede ignorar el pecado. La Biblia enseña que el pecado tiene serias consecuencias y que la salvación viene solo a través de la fe en Jesucristo. Al negar esto, el universalismo aleja a las personas de la verdad y las lleva a una falsa sensación de seguridad. Seguir un falso evangelio es espiritualmente peligroso por varias razones. Falsa seguridad. Los falsos evangelios ofrecen una falsa sensación de seguridad, haciendo que las personas crean que están salvadas cuando en realidad no han aceptado la verdad del evangelio de Jesucristo. Desviación de la verdad. Al añadir o distorsionar el mensaje del Evangelio, los falsos evangelios desvían a las personas de la verdad de Dios y las alejan de la verdadera salvación. Minar el sacrificio de Cristo. Los falsos evangelios disminuyen la importancia del sacrificio de Cristo, sugiriendo que su muerte y resurrección no son suficientes para nuestra salvación. Confusión y división. Los falsos evangelios pueden causar confusión y división entre los creyentes, alejándolos de la unidad en la fe en Jesucristo. Por estas razones, es crucial adherirse al verdadero evangelio de Jesucristo, que es la única fuente de salvación y vida eterna. Un falso evangelio puede dar a las personas una falsa sensación de seguridad sobre su salvación. Pueden creer que están salvadas basándose en sus propios esfuerzos, prosperidad o comportamiento moral en lugar de la obra concluida de Cristo. Esta falsa seguridad las aleja del verdadero arrepentimiento y fe. Distorsión del carácter de Dios. Los falsos evangelios a menudo distorsionan el carácter de Dios. El legalismo retrata a Dios como un severo maestro de tareas. El Evangelio de la Prosperidad lo describe como una máquina expendedora divina y el universalismo mina su santidad y justicia.
Estas distorsiones conducen a una comprensión defectuosa de Dios y perjudican una relación genuina con Él. Consecuencias eternas. La consecuencia más grave de seguir un falso evangelio es la separación eterna de Dios. Como Pablo advierte en Gálatas, capítulo 1, aquellos que predican o siguen un evangelio diferente están bajo la maldición de Dios. Esto es un recordatorio sombrío de que las apuestas son increíblemente altas. Hoy somos invitados a reflexionar sobre la profundidad del sacrificio de Jesucristo, la seriedad del pecado, la autenticidad en nuestra fe y los peligros de los falsos evangelios. La propiciación de Cristo nos recuerda el inmenso amor de Dios, quien proporcionó una manera de reconciliarnos con Él, ofreciendo a su propio Hijo como expiación por nuestros pecados. Este sacrificio nos llama a una vida de gratitud, santidad y verdadera conversión. La hipocresía es un severo recordatorio de que Dios ve más allá de las apariencias. Él conoce nuestros corazones y nos llama a vivir de manera íntegra, sin máscaras, sinceros en nuestra caminata con Él y con los demás. La autenticidad en nuestra fe no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también hace que nuestro testimonio sea más poderoso y verdadero. Los falsos evangelios nos alertan sobre la importancia de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio de Cristo, evitando doctrinas que distorsionan o añaden a la mensaje de gracia. La verdadera fe en Cristo es el único camino a la salvación, y cualquier desviación de esta verdad puede tener consecuencias eternas. Al meditar sobre estas verdades, somos animados a entregarnos completamente al amor transformador de Jesús, viviendo una vida de sinceridad y fidelidad. Que nuestra jornada de fe sea marcada por la búsqueda constante de Dios, la integridad en nuestras acciones y la defensa del Evangelio puro y simple de Jesucristo. Que podamos reflexionar diariamente sobre la maravilla de la salvación y la seriedad de seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Que Dios nos conceda sabiduría, coraje y gracia para vivir vidas que lo honren, abrazando la verdadera mensaje del Evangelio y rechazando todo lo que nos desvíe de su camino. Y hoy, si estás cansado de vivir una vida sin Cristo, quiero hacerte una amorosa invitación. Inicia una nueva vida con solo una pequeña acción que puede transformar tu vida para siempre. Comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.